Bueno, son ya casi 5. Amparo, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, gracias, Más. Bueno, buenas tardes. Estaba aquí haciendo números por aquello de que hay alguna matemática el día de hoy. Es la octava sesión, si no me equivoco, día 8 de marzo y 4 mujeres. Eso debe ser múltiplo de algo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Amparo Fernández, soy miembro de la Junta Directiva, pero en estos momentos, pues la verdad es que para mí es una alegría y un orgullo en el fondo poder presentar a mis compañeras de la Universidad Politécnica de Valencia, a Lorena Atarés, que hoy no va a poder estar lamentablemente, pero que forma parte del equipo, a Asun Pérez, que le digo hola, que antes no se lo he dicho, a María José Canet y a Macarena Trujillo. Compañeras, como digo, de la universidad y que desde hace unos 4 o 5 años decidieron iniciar un camino que creo que es muy interesante, que es el de investigar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en sus disciplinas. Disciplinas todas ellas en el ámbito de lo que son los estudios de la Universidad Politécnica. Yo creo que ellas han iniciado un camino que probablemente no tenga retorno y que les está llevando pues a analizar en profundidad algo que yo creo que es complicado, que son aquellas cuestiones de difícil comprensión y de difícil aprendizaje y que hacen que nuestros estudiantes pues no consigamos que avancen, ¿no? Y por lo tanto podemos hablar de cuellos de botella y de concepciones erróneas. Yo no quiero adelantar mucho más, pues ellas han iniciado desde la investigación, pero como tienen una voluntad pragmática, pues han desembocado también en sus resultados de investigación e implementarlos a través de un proyecto de innovación. Por lo tanto, esa vocación de mejorar el propio proceso de enseñanza ya lo veréis como es una cuestión muy relevante para ellas. Así que yo os dejo con ellas y espero que disfrutéis tanto como disfruto yo cada vez que las escucho. Así es que adelante, compañeras. Pues muchísimas gracias, Amparo. Buenas tardes a todos. Yo soy Macarena Trujillo, y ahora presentaré también a mis compañeras. Para nosotras también es un honor estar aquí porque desde nuestra humilde, pero muy humilde experiencia os vamos a contar los resultados que nosotros hemos tenido en este ámbito y que desde luego hemos llegado aquí motivados y bueno, quienes nos hayan formado han sido Amparo y Javier Paricio. Así que las gracias van y vienen. Voy a tratar de compartir pantalla. A ver, porque como esto de que tengo la doble pantalla, vamos a ver si esto funciona. Por aquí. Ahora se ve. Bien, pues vamos allá. Nosotros hemos titulado a esta pequeña charla ¿Por qué mis alumnos no me entienden? Este título se lo pusimos porque obviamente está relacionado con la temática de la que vamos a hablar, pero también porque es un sentimiento que compartimos muchos docentes y que... Entendido. Y que entonces creíamos que podía pues aunar los intereses de muchos docentes que están en Redu o que podrían aproximarse a Redu. Y después hemos bajado un poquito los humos, por así decirlo, con la palabra aproximación. ¿Por qué es eso? Es una aproximación, es nuestra experiencia y como tal nosotros la vamos a presentar, pero siendo conscientes de que, bueno, pues puede mejorarse seguramente. Pero al final lo que nos interesa es pues, contaros cómo lo hemos hecho nosotras. ¿Quiénes somos nosotras? Nosotras somos Lorena Atarés, que hoy no va a poder estar, que es del Departamento de Tecnología de Alimentos, María José Canet y Asun Pérez, que hablarán a continuación, y que son del Departamento de Ingeniería Electrónica, y yo que os hablo que en estos momentos, que soy Macarena Trujillo y que soy del Departamento de Matemática Aplicada. Obviamente casi todas venimos de una formación técnica, pero con sus diferencias, es decir, son disciplinas que comparten mucho, pero que también tienen una idiosincrasia diferente.
¿Cómo nos conocimos? Pues nos conocimos haciendo el INED, un programa de formación que ofrece, o sea, dentro del programa de formación que ofrece el ICE de nuestra universidad, que dirige precisamente Amparo, tenían un taller de formación de 2 años para iniciarse a la investigación educativa. Nosotras creíamos que hacíamos investigación educativa, pero cuando llegamos al INED nos dimos cuenta que realmente éramos un poquito amateurs en ese terreno. Y bueno, y allí nos dieron unas directrices y fue donde comenzó nuestra andadura. Y tanto nos gustó que después, cuando acabamos, decidimos seguir trabajando juntas bajo el paraguas de un PYME, de un programa de investigación y mejora educativa. Y en eso estamos. Por eso, como vais a ver, pues somos de diferentes disciplinas, pero trabajamos juntas porque a raíz del INED empezamos a trabajar en pequeños grupos en los que coincidimos y bueno, pues después ya decidimos seguir trabajando juntas. En la estructura del seminario, como hay poquito tiempo, vamos a tratar de contar lo más importante, lo más relevante. Entonces, empezaré con una discusión inicial para pasar a continuación rápidamente a ver qué es eso de un concepto umbral. Y después, quizá lo más interesante es hablar de los casos prácticos. Entonces, os hablaremos de lo que hemos hecho en la asignatura de electrónica en más profundidad, un poquito de forma más ligera ya en termodinámica, y lo que hemos hecho en matemáticas lo veremos a través del PYME. Bueno, pues si os parece, empiezo ya con la discusión inicial, y la discusión inicial simplemente es que no sé si os habéis planteado alguna vez el por qué mis estudiantes no me entienden. Ni siquiera sé si os habéis planteado alguna vez de si los estudiantes os entienden o no. La verdad es que ninguna de nosotras nos lo habíamos planteado. Nuestras encuestas eran muy buenas, nuestros estudiantes aprobaban, así que realmente creíamos que nuestros estudiantes no entendían. Pero claro, cuando hicimos el INED nos empezaron a decir, sí, estudian, sí, no tenéis ningún problema. No, nos siguen perfectamente. Pero no sé si os ha pasado alguna vez, pero a nosotras sí, y es que cuando cambias ligeramente la pregunta del examen o haces una pregunta en la que no estás preguntando exactamente aquello que das en clase, los estudiantes pinchan. Y tampoco sé si os ha pasado, pero a nosotras sí, das un tema, pasan 2 meses y vuelves a incidir sobre ese tema y de repente no te siguen, no saben lo que estás diciendo o no son capaces de recordar, es que eso ya no lo recuerdo. Entonces eso nos llevó a pensar que realmente podían seguirnos, pero no tenían una comprensión profunda de lo que estaban estudiando. ¿Cuáles son las razones de por qué los estudiantes no aprenden? Pues hay varias. Nosotros nos vamos a centrar solo en una de ellas. Por exponer algunas, por si los estudiantes no aprenden, no comprenden, porque no saben que eso es lo que tienen que hacer. Y parece increíble, pero es cierto. Si tú les evalúas pidiéndole la misma receta que les has enseñado, ¿por qué tienen que razonar? ¿Por qué tienen que comprender? En realidad, solo tienen que aprender una receta. Cuando los alumnos se preparan para las pruebas de acceso a la universidad, el último curso, por lo menos aquí en España, es simplemente una preparación para una prueba. No les enseñan, no están aprendiendo en profundidad realmente, les están preparando para un examen, que son cosas diferentes. Todo ese bagaje les hace entender que realmente no tienen que comprender profundamente lo que están estudiando, sino que con lo que más o menos saben y siguen es suficiente. Por otro lado, hay otra razón, y es que no creen no tienen muchas veces las condiciones de trabajo adecuadas. Los estudiantes van estresados, mucho, y son muy jóvenes, y es una pena, porque en esas edades en las que a todos nos gusta salir y demás, ellos están muy estresados. Ahora, no sé si es que se conocen más los casos, pero hay mucha ansiedad, tienen mucho estrés. Y sobre todo es que los nuevos planes de estudios, las nuevas metodologías, quizá han hecho
que tengan una sobrecarga de trabajo, a pesar de existir coordinadores que tratan de que esa carga de trabajo sea asequible, generalmente no lo es. Y no lo es no solo en la educación superior, sino también en la secundaria o incluso en la primaria. Si tenéis niños o niñas, veréis como desde bien pequeños invierten sus tardes completas y están estresados porque llega un fin de semana y no pueden descansar porque tienen tantísimo que hacer. Esos serían dos puntos en los que nosotros no vamos a entrar. Hay otro que me he dejado y es que el profesor no sea claro con su mensaje, es decir, que no se explique. Pero en el que sí que nos vamos a centrar es en este último, en el de que realmente no pueden llegar a entender determinados conceptos claves de la disciplina. El que realmente hay conceptos difíciles o conceptos incómodos, por así decirlo, o conceptos más abstractos que cuestan más de entender y con los que, si no llegan a entender esos conceptos, no pueden avanzar en la disciplina. Eso es lo que se conoce como concepto umbral. Los primeros que pusieron el nombre a esto de concepto umbral fueron Meyer y Land en esta publicación. Como veis, hace 20 años, es relativamente reciente. ¿Y qué es eso del concepto umbral? Bueno, pues resumidamente lo que os acabo de decir, un concepto difícil o profundo y con el que hace que la asimilación de los siguientes conceptos de la disciplina no se consiga llegar si a ese concepto no se entiende en profundidad. En la disciplina no es necesario conocer todo al mismo nivel o comprender todo al mismo nivel, pero sí esta serie de conceptos umbral. Y cada disciplina tiene la suya. Es una idea, como pone aquí, una idea central, generalmente tan arraigada en los expertos, en nosotros, en los profesores, que nos cuesta detectar que supone un problema para los estudiantes. Entre otras cosas, por eso nosotras trabajamos en un grupo interdisciplinar, porque eso nos ha ayudado a comprender cuáles son los conceptos umbrales de nuestra asignatura y a entender lo que nosotros damos por hecho, pero que los estudiantes no. Ahora veréis unos casos prácticos y veréis los ejemplos. Como os decía, son conceptos centrales que se tienen que comprender profundamente y que además, cuando lo hacen, empiezan a pensar como expertos. Obviamente, la reticencia de casi todos es, claro, pero si nos detenemos en algunos conceptos mucho, no llegamos al programa. Sí, pero la experiencia nos ha dicho que esta gráfica de aquí abajo, la que veis al final, lo que está en moradito, el gráfico, es que cuando se comprende un concepto umbral en profundidad, entonces lo demás, todo avanza exponencialmente, con lo cual el tiempo que se invierte después se recupera. Porque ¿cuántas veces hemos tenido que hacer 10 y 12 ejemplos de un determinado concepto? Cuando, si de verdad se entiende, con 1 o 2 sería suficiente. Suelen ser ideas molestas, algunas veces contraintuitivas, y eso nos hace que nuestra mente se resista, porque pensar cuesta. Y de hecho, un concepto umbral no podemos creer que es algo que se asimila en un instante, sino que es un proceso. Cuando aprendimos a sumar, primero nos enseñaron los materiales y dijeron 2 más 2 y lo vimos en la mesa. Luego pasaron al 2 más 2 y ya sabíamos que eran 4. No hacían falta que nos pusieran los materiales para que nosotros los contáramos. Y por último, nos pusieron un problema. Con lo cual, eso quiere decir que hemos ido, ahora ya sabemos en qué situaciones necesitamos sumar. Es decir, que a lo largo del tiempo también hemos necesitado una maduración del concepto. O sea, que no es algo instantáneo. Bien, pues por acabar el tema de concepto umbral, simplemente decir que si queremos un aprendizaje superficial, si queremos que razonen,
perdón, al contrario, si queremos un aprendizaje profundo, si queremos que razonen, entonces hay que plantearse lo que les das y lo que les pides. Si les pides lo mismo que les das, entonces no hay ningún tipo de proceso que tengan que activar por ellos mismos, porque al final el aprendizaje tú les puedes guiar, llevar de la mano, etcétera, pero es un proceso que tienen que hacer ellos, no puedes hacer tú por ellos. Entonces hay que pensar en esa distancia y por supuesto que no esté muy alejado, porque si no se desanimarán, pero es necesario concienciarnos de que lo que les pedimos es fundamental para que ellos piensen y comprendan profundamente. Y doy paso a María José para que ella empiece a contaros cómo lo hemos llevado esto nosotras a la práctica. Bueno, lo voy a contar yo, que soy Asun. Ay, perdón, Asun, perdón. No pasa nada. ¿Puedes volver a poner la presentación? ¿O la pongo yo? ¿Quieres que comparta yo? ¿No estoy compartiendo? Vale, que no la estaba viendo. Vale, no sé por qué. Vale. Vale. Espera. A ver, perdonad, porque no sé por qué se me ha puesto en grande. No, Asun, tú no puedes compartir, ¿eh? No. Está compartiendo Macarena. Está compartiendo Macarena. Vale, perfecto. Vale, espera. Es que no sé por qué se me ha puesto mi imagen. Ya está. Vale. Vale, entonces aquí veo la comparación. Vale, muy bien. Bueno, lo que voy a mostrar yo es un primer caso práctico que llevamos a cabo María José Canet y yo en el área de las asignaturas de electrónica. Vale, entonces, estas asignaturas... A ver, un momento, porque es que no sé por qué tener la compartición. Un momento. Comparto yo, ¿vale, Macarena? Y así que sí que puedo compartir, que estoy yo como... Perfecto. Vale, porque así puedo ir señalizando todo. Vale, entonces compartir pantalla. Vale. Vale, ahora ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues en principio María José y yo damos clase en 2 grados, que son dos grados relacionados con la tecnología, pero que son bastante diferentes. El primer grado es el grado en tecnologías interactivas. Es un grado nuevo que su peculiaridad es que todo el grado utiliza la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos tienen un proyecto interdisciplinar Perdón, porque es que se me ha ido. Tienen un proyecto interdisciplinar cada semestre y trabajan mucho en equipo. Es una carrera muy novedosa. Ahora. Es una carrera muy novedosa donde los alumnos pues están trabajando continuamente en equipo. Asun, perdona, no lo has puesto en pantalla completa, no lo vemos ahora. Sí, vale. Ahora. Por otra parte, también damos clase en el grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, que es una ingeniería pues, de toda la vida. ¿Vale? Es una ingeniería donde las asignaturas están muy cerradas, son islas, en fin, una ingeniería de las que conocemos como siempre. Tenemos varias asignaturas de electrónica donde los contenidos son los mismos, tanto en electrónica básica como, es que se me pasa solo, tanto en electrónica básica como en las 2 asignaturas que damos en el grado de Ingeniería de Sistemas de Teleco, los contenidos son los mismos. Lo que pasa que en electrónica básica, en el grado que damos por proyectos, lo hacemos todo en 6 créditos, mientras que en el grado de telecomunicaciones lo tenemos más repartido, lo hacemos durante 12 créditos. Esa es la principal diferencia. Bien, vamos a ver, ¿por qué nos planteamos el empezar a estudiar los conceptos umbrales en estas asignaturas? Básicamente porque nosotros veíamos que sí que nuestros alumnos iban superando las asignaturas, que iban aprobando, que parecía que no se entendían, pero cuando llegaban al segundo curso se encontraban con otra asignatura que necesitaba los conocimientos de las anteriores y veíamos que habían olvidado todo lo que les habíamos contado. Era como que ellos en un momento determinado reseteaban y ya no entendían lo que venía después. A partir de ahí empezamos todo un proceso de investigación y nos dimos cuenta que había mucha bibliografía que se referenciaba a la ley de Ohm, que es una ley que utilizamos mucho en electrónica,
como un concepto umbral. Es un concepto que abre las puertas a toda otra serie de conceptos, bueno, pueden ser la primera ley de Kirchhoff, la segunda, algunas técnicas de análisis de circuitos, en fin, toda una serie de técnicas y de nuevas, nuevas leyes que partían de un aprendizaje, de un conocimiento profundo de la ley de Ohm. De manera que si ellos no conocían profundamente lo que era la ley de Ohm, no podían llegar a entender el resto de cosas que íbamos a ir viendo después. Como os decía, en la bibliografía había múltiples referencias a que la ley de Ohm era un concepto umbral. No éramos los únicos que nos habíamos dado cuenta de ello, sino que había muchas universidades que tenían el mismo problema que nosotras y que se habían enfrentado a este concepto. A partir de ahí empezamos a revisar toda la bibliografía y vimos que había muchos estudios que, además de reconocer la ley de Ohm como un concepto difícil, veían que había muchas concepciones erróneas relacionadas con la ley de Ohm. Entonces empezamos a clasificar esas concepciones erróneas. Afortunadamente, había mucha bibliografía en cuanto al listado de concepciones erróneas y, además, también teníamos toda una serie de test que estaban ya validados, que nos permitían hacer un análisis para evidenciar qué concepciones erróneas tenían nuestros estudiantes. Esos test validados eran el test direct y el test direct 1 y el test direct 1.2, que básicamente la diferencia era que uno hacía un análisis cualitativo, mientras que el otro se centraba solo en el análisis cuantitativo. Aparte de todo esto, también encontramos muchos listados de buenas prácticas, cosas que ciertos profesores universitarios ya habían probado y ya habían visto que les había dado buen resultado, con lo cual pues ahí teníamos a dónde cogernos a la hora de establecer una dinámica de aula que nos sirviera para evitar esas concepciones erróneas o por lo menos para superarlas. A partir de aquí, después de todo el estudio que hicimos, nos planteamos 3 preguntas de investigación. En primer lugar, ¿qué razones impiden a nuestros estudiantes entender la ley de Ohm, alcanzar ese conocimiento profundo de la concepción, del concepto umbral? Si existen en mi clase concepciones erróneas relacionadas con la ley de Ohm que todavía no habían sido identificadas en la bibliografía. Y por último, nos propusimos el establecer una dinámica de clase que mejorara la comprensión de la ley de Ohm. ¿Vale? Que permitiera transformar esa concepción errónea que tienen nuestros alumnos y mejorar su comprensión. ¿Ves? Y luego, por supuesto, preguntarnos si después de esa dinámica de clase nuestros alumnos habían retenido ese concepto umbral y eran capaces de superar esa barrera que tenían inicialmente. Como os he dicho anteriormente, nos basamos en utilizar un test ya validado, en nuestro caso fue el test direct, pero seguro que en vuestras propias disciplinas hay muchos test que podéis ya utilizar. Es importante irnos a utilizar un test que ya ha sido validado. Esto además nos va a permitir el poder compararnos con otras universidades, con otros grupos, etc. Además, en nuestro caso tuvimos mucha suerte porque había mucho material relacionado con este test, incluso estaba ya traducido a diferentes idiomas. Si hubiéramos sido una universidad de Estados Unidos, incluso nos hubieran hecho todo el proceso de análisis cualitativo, con lo cual, pues mira, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. En fin, la verdad es que vale la pena el encontrar este tipo de test. Uy. Vale, vamos allá. Vale, se me ha ido. Vale, aquí estaba. Una vez ya establecimos todo el proceso, nosotros lo que hicimos fue establecer una dinámica de aula. En esa dinámica de aula, nosotros en las asignaturas de electrónica utilizamos el flip teaching. Ya sabéis que consiste en tener una serie de materiales ya preparados que los alumnos pueden revisar previo a la clase. En nuestro caso, son una serie de vídeos que explican la teoría, vídeos también con ejemplos reales. Entonces, los alumnos antes de venir a clase miran esos vídeos. En clase lo que hacíamos era un cuestionario que preparábamos para cada clase en donde trabajábamos una concepción errónea. De esa manera se enfrentaban ya a una de las concepciones erróneas y les hacíamos reflexionar sobre ella. No solo les planteábamos un problema, les decíamos que seleccionasen la respuesta que pensaban que era correcta y que reflexionasen por qué
habían elegido esa respuesta y que lo hablasen con sus compañeros. Es importante también que lo que han pensado lo verbalicen y lo intenten convencer a sus compañeros de por qué lo expliquen y que intenten convencer a sus compañeros de por qué han elegido esa respuesta. También empleábamos simuladores para resolver y explicar bien los problemas que planteábamos en los cuestionarios. Y además en clase también resolvemos diferentes ejercicios haciendo hincapié en las concepciones erróneas. Cada vez que uno de los estudiantes comete un error porque tiene una de esas concepciones erróneas, nosotras abrimos el simulador y volvemos a explicar esa concepción. De manera que estamos continuamente machacando esas concepciones erróneas. Esto es un proceso iterativo, hay que estar continuamente enfrentándoles a las concepciones. Por último, después de clase, ellos resuelven ejercicios parecidos, del mismo tipo, pero siempre cambiando cosas para que se enfrenten a distintas situaciones. Y, por supuesto, les dejamos los simuladores para que sigan practicando con ellos. La propuesta de actuación que establecimos fue que al principio de curso, en las dos titulaciones, les pasamos el Test Direct 1. A partir de ahí empezamos las clases con esta dinámica de clase que he contado. Cuando terminamos el primer semestre les pasamos el Test Direct 1-2, el cual incluía también el razonamiento de por qué contestaban a cada una de las preguntas. En el segundo semestre los alumnos de la carrera que está basada en proyectos, GTI, no tienen nada de electrónica, mientras que los alumnos de Teleco sí que tienen una asignatura más de electrónica. Pero aún así les pasamos el Test Direct 1-2. ¿Vale? A los dos grupos, a los de GTI y a los de electrónica, para ver pues, si los de GTI habían olvidado todo lo que habían aprendido en el primer semestre. Durante 6 meses o 4 meses no habían tenido nada de electrónica y queríamos ver cómo había influido todo esto. La recogida de datos cualitativos fue muy costosa. Lo que hicimos fue, a partir de los test, estuvimos revisando también los razonamientos que daban a las respuestas. A partir de los cuestionarios que hacíamos en clase, pues también recogíamos los razonamientos de las respuestas y la discusión que habían tenido con sus compañeros. Y luego también a partir de la observación. Hacemos que participen en el aula y que vayan preguntando y que vayan contándonos por qué tienen esa concepción errónea, por qué piensan que ese concepto es así. El análisis de datos, teníamos un montón de datos cuantitativos, tanto de la evolución global del pretest, post-test y el test retardado, el que hicimos al final del curso. Estuvimos revisando el tanto por ciento de acierto de cada una de las preguntas para ver cómo habían ido mejorando. También la evolución individual de los alumnos y también la evolución de los alumnos en cada pregunta. Vimos la evolución por pregunta, la evolución individual por alumno y la evolución por alumno y por pregunta. Esto nos permitió no solo ver cómo habían ido evolucionando los alumnos, sino también identificar otras concepciones erróneas que no... identificar qué concepciones erróneas eran más difíciles de trabajar o de superar. Por otro lado, los datos cualitativos fueron bastante difíciles de analizar. ¿Por qué? Pues porque algunos alumnos no saben explicar por escrito por qué han razonado de esa manera. Y también en el test direct vimos que no se llegan a detectar algunas concepciones erróneas. Bueno, aquí hemos puesto algunas de las concepciones erróneas que no llegamos a detectar a partir del test direct. Como conclusiones, bueno, pues puedo indicar que vimos que en cuanto a las razones que impiden a nuestros estudiantes entender la ley de Ohm, vimos que había fundamentos físicos y también concepciones erróneas que eran muy persistentes, que sí que encontramos alguna concepción errónea que no estaba identificada en la bibliografía, que en concreto era la concepción de la potencia. Y la dinámica de clase sí que nos sirvió para mejorar la mayoría de las concepciones erróneas. Vimos que algunas que mejoraban menos que otras. A partir de ahí, pues establecimos toda una serie de actuaciones que podíamos realizar para el año siguiente, como trabajar más definiciones relacionadas con los conceptos físicos, trabajar más el concepto de potencia, detención temprana y aclaración de concepciones más persistentes, rediseñar actividades, incidir más en el análisis cualitativo de los circuitos.
Vale, pues una vez visto el concepto de la ley de Ohm, doy paso a mi compañera María José Canet para que nos explique el concepto de la entropía. Hola, soy María José Canet, también soy del Departamento de Ingeniería Electrónica, pero os voy a contar el caso de la entropía que desarrolló nuestra compañera Lorena, que no ha podido estar hoy aquí. Así como el concepto de la ley de Ohm es un concepto que se trabaja, es un concepto umbral muy claro, que se trabaja a lo largo de todas las asignaturas de electrónica, dependen de ese concepto, en la entropía no es exactamente igual. Se trabajó en este concepto en 2 asignaturas de primer curso también, en fundamentos químicos y en termodinámica y cinética química, pero únicamente se utilizaron 2 clases para trabajarlo. Es decir, que los conceptos umbrales los podemos trabajar a gran escala, conceptos grandes como la ley de Ohm, o conceptos pequeñitos pero que son problemáticos y que hay que comprenderlos bien de todas maneras. ¿Me pasas la siguiente, Asun? Vale, lo primero que hicimos fue intentar detectar un problema de aprendizaje, y para ello Lorena preguntó a sus alumnos: ¿qué es lo que os pasa con la entropía, que no la entendéis? Bueno, pues los alumnos lo que le dijeron es que no sabían qué ecuación tenían que aplicar. Entonces pensamos, bueno, pues es que esto no va de aplicar ecuaciones, tienes que entender, para saber qué ecuación aplicar y cómo aplicarla, tienes que entender el concepto. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Nuestros alumnos siempre tienen una lista de ecuaciones y les pones un problema y te dicen: uy, escojo la ecuación número 1, la 5, la 6, ¿cuál escojo? Y pues no, ese es parte del proceso de aprendizaje. Tienes que comprender bien los conceptos para saber qué herramientas usar. Bueno, pues entonces, aunque los alumnos eligieran la ecuación correcta, muchas veces se equivocaban con los cálculos y el resultado que obtenían era totalmente incoherente, pero les daba igual. Es que no se paraban a pensar si era coherente, si tenía sentido el resultado o no. Estaban en modo piloto automático. O incluso si el cálculo era correcto, han acertado la ecuación, la calculan bien, ¿sabemos si lo han entendido o no? ¿O simplemente la han acertado? ¿Vale? Bueno, pues ante este problema Lorena se puso a elegir qué concepto umbral elegir, porque en termodinámica pues hay muchísimos: está la temperatura, el calor, el trabajo, la energía, pero ella encontró que la entropía era realmente difícil para sus alumnos. Entropía y segunda ley de la termodinámica. Así que se centró en ese concepto que, como digo, únicamente utiliza 2 clases para trabajarlo. El objetivo de esta investigación era entender por qué los alumnos no comprendían la entropía y cómo mejorar esa comprensión. ¿Por qué los alumnos no comprenden la entropía? Pues lo que había que pensar era el modo de razonar de un experto. ¿Cómo entiende un experto la entropía y cómo hacer que los alumnos lleguen a pensar del mismo modo que un experto? Es lo que llamamos caracterización del problema. Fruto de ese trabajo de caracterización del problema, publicamos el artículo que podéis ver ahí en la transparencia. Y por otra parte, para mejorar la comprensión de la entropía, ya se diseñó una intervención en el aula con el fin de detectar y trabajar 2 concepciones erróneas muy conocidas que se pueden encontrar también en la literatura, aparte de que se detectan muy rápidamente en el aula. Las 2 concepciones erróneas son que la entropía es desorden, es lo que dicen la mayoría de profesores de secundaria, sobre todo para bajar la abstracción del concepto. Y el otro es que la entropía, como la energía, se conserva, que no es cierto. Bueno, la intervención consistió en, antes de las 2 clases sobre entropía, hacer un pretest para ver qué concepciones erróneas tenían nuestros alumnos en concreto en el aula.
Después se hizo, esas dos clases se desarrollaron también usando Flip Teaching y después se hizo un post-test para ver si realmente habían asimilado bien el concepto de entropía. Eran preguntas tipo test, con opción múltiple, con razonamiento para intentar averiguar qué les pasa por la cabeza, porque muchas veces aciertan, pero sin comprender. Y también tenían que elegir el nivel de seguridad. ¿Estás seguro de tu respuesta? Elige entre 1 y 10 cuál es tu nivel de seguridad. Las preguntas intentamos que fueran lo más asociadas a la realidad posible, poniendo ejemplos prácticos, porque entropía es un concepto muy abstracto. Bueno, y aquí tenéis el resultado que obtuvimos en una de las preguntas del test. En esta pregunta la opción correcta es la que está marcada en negro. Se ha pasado ya durante 2 cursos académicos, 2021, 21, 22, en 2 asignaturas diferentes. Y se ve claramente la diferencia entre el pretest y el posttest, cómo mejora el resultado correcto. Falta todavía todo el análisis del nivel de seguridad y el análisis de datos cualitativos, que es mucho más complicado de realizar, ¿vale? Todavía estamos en proceso, pero más o menos para que tuvieseis una idea de otro ejemplo de cómo se ha trabajado el concepto, otro concepto umbral, la entropía. Y ya doy paso a Macarena, que os va a contar un poquito el tema de funciones. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve, os voy a poner otro ejemplo. Es en una asignatura de matemáticas, yo doy clases en la Escuela de Arquitectura y realmente, bueno, las matemáticas ya sabéis que como es una asignatura básica, aunque cambia ligeramente los programas, obviamente, en cada titulación, pues se manejan conceptos muy similares en casi todas las disciplinas. ¿Puedes pasar a eso? Entonces, cuando me planteé qué concepto elegir, me di cuenta que sobre las matemáticas hay mucho escrito ya sobre concepto umbral. Se ha investigado mucho. ¿Por qué? Porque casi todos los conceptos clave de matemáticas son conceptos umbrales. Entonces tuve que elegir y elegí uno que, bueno, en mi asignatura era básico y es el concepto de función. Entonces, para que veáis, para que veáis otra historia, cómo se puede trabajar esto de otra forma, en mi caso lo que hice, lo que empecé haciendo fue una revisión bibliográfica. Precisamente ahora sale el artículo, lo vamos a enviar yo creo que mañana, sobre qué es lo que hay. ¿Por qué una revisión bibliográfica? Porque había muchísimas investigaciones, pero con mucha heterogeneidad, había poca homogeneidad. Es decir, que una persona se quiere poner al día sobre dificultades y concepciones erróneas del concepto de función, en este caso, o de cualquier otro en matemáticas, porque hay muchísimo. Y hay que hacer prácticamente una investigación de una tesis doctoral para saber lo que hay y lo que no, porque está repartido en muchos trabajos y de una forma muy diferente. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue decir, bueno, pues vamos a hacer una revisión bibliográfica. Asun, pasa, por favor. Y mi pregunta de investigación fue, ¿cuáles son los principales resultados y conclusiones que hay sobre el concepto de función en cuanto a dificultades de aprendizaje y concepciones erróneas? Y lo siguiente, por favor, pasa, fue clasificarlo, porque no estaba clasificado. Es decir, que una persona pueda en solo un trabajo ver todo lo que hay y además está clasificado, porque muchas cosas son lo mismo, pero con otras palabras, etc. Y salieron 17 dificultades y 7 concepciones erróneas agrupadas en esos 5 ítems. Pasa, por favor. Y una cosa que no hemos encontrado en las publicaciones, pero que nos hemos dado cuenta, y es que principalmente todo esto, su raíz es que realmente los estudiantes no encuentran el sentido, no encuentran el para qué. Es decir, ¿en qué problema real me voy a encontrar que pueda utilizar una función? No hablo de aplicación, hablo de sentido. Y en esas estamos. ¿Pasas, por favor? Y esto fue un punto seguido, porque obviamente esto ya lo conocemos y lo que quisimos hacer fue intervenir. Y en eso creo que voy a dar paso a María José para que os cuente ya el final, y es sobre el proyecto de innovación y mejora educativa que tenemos relacionado sobre este concepto en el que estamos trabajando todas juntas. Sí, a ver, ¿por qué
elegimos trabajar, queríamos seguir trabajando juntas porque la verdad es que nos coordinamos muy bien. Pero ¿por qué con el tema de funciones? Todas tenemos problemas con funciones. Nosotras en electrónica, los alumnos son incapaces de representar gráficamente la salida de un circuito. En termodinámica, que son funciones de 3 variables, los alumnos tienen muchísimos problemas y Macarena ya en matemáticas, pues ya ni os cuento. Entonces ahí teníamos mucho donde rascar. Fijaros que tenemos 5 grados diferentes en los que estamos interviniendo, desde tecnologías interactivas, telecomunicaciones, arquitectura, ciencia y tecnología de los alimentos y grado en biotecnología. ¿Todo para qué? Para detectar, como hemos venido contando durante todo este ratito, detectar dificultades y concepciones erróneas, en este caso sobre el concepto de función. Y además diseñar, desarrollar y testear unas buenas prácticas docentes que mejoren la calidad del aprendizaje de nuestros alumnos, es decir, que comprendan profundamente el concepto de función. Para eso planificamos el proyecto de innovación y mejora educativa en 2 cursos académicos. El objetivo del primer curso académico era únicamente entender qué es lo que estaba pasando. Para eso, ese fue el curso anterior, inicialmente pasamos un pretest basado en 2 test, la combinación de 2 test validados al inicio de las asignaturas. Dimos las asignaturas con normalidad, intentando incidir en el tema de funciones. Al finalizar las asignaturas, pasamos un post-test que en el caso de electrónica y de termodinámica se adaptó a estas áreas. Analizamos de manera cuantitativa y cualitativa los resultados, porque en el post-test pedimos razonamiento, y además hicimos 2 focus group, uno en matemáticas y otro en electrónica, para saber también qué concepciones erróneas tenían nuestros estudiantes e intentar entender el por qué les resultaba tan difícil. Con toda esa información ya pensamos en qué actividades y materiales podíamos diseñar para mejorar la comprensión del concepto. Macarena preparó un vídeo focalizado en las concepciones erróneas en el concepto de función, también un taller para que los alumnos crearan su propia función, y en electrónica hemos diseñado varios vídeos explicativos únicamente centrados en funciones, y en termodinámica también se han desarrollado actividades focalizadas en este tema. Todos estos materiales se están utilizando actualmente en este curso. Y hemos empezado, igual que en el anterior, con un pretest para ver cómo nos llegan los alumnos, la dinámica de aula con el uso de los materiales que os acabo de comentar, y al finalizar las asignaturas, algunas han finalizado y otras no, porque hay de primer cuatrimestre y de segundo cuatrimestre, pasaremos otra vez el post-test adaptado en el caso de electrónica y de termodinámica, y por último pues haremos el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos para sacar nuestras conclusiones. Aquí tenéis un ejemplo de una cuestión del test que pasamos, que pertenece a un test validado, que simplemente es que elijan qué función representa la altura del agua en la botella como función de la cantidad de agua que hay. Bueno, pues este problema, la verdad es que no tuvo mucho éxito. Los alumnos es el que encontraron más difícil. Y tenemos por aquí otra imagen en la siguiente transparencia del vídeo que preparó Macarena para explicar el concepto de función y cuáles son las concepciones erróneas más habituales. Y ya por último pasamos a la discusión final,
Esperamos que hayáis aprendido algo con este seminario y que os hayamos hecho pensar un poquito en por qué vuestros estudiantes no se entienden y si en vuestras asignaturas tenéis alguno de estos conceptos clave que puedan estar dificultando esa comprensión. Y nada más, eso es todo. Estamos abiertas a vuestras preguntas. Empezamos la discusión. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí. Soy Andrés Navarro, profesor de la Universidad de Alcalá, adscrito a la unidad docente de Ingeniería Telemática. Habéis estado hablando de test validados. En el caso concreto de asignaturas que imparto, que son fundamentalmente relacionadas con redes de comunicaciones, ¿me podríais indicar alguna fuente donde localizar ese tipo de test? Vale, lo mejor es realizar una búsqueda bibliográfica sobre conceptos umbrales, concepciones alternativas de tu temática. Y probablemente en esa búsqueda bibliográfica encontrarás los test. Es lo que hemos hecho nosotras. No hay ningún repositorio de test validados como tal. En este ámbito no lo sé. Por ejemplo, en el que hemos utilizado para electrónica, POT, lo tenéis en la transparencia. Asun, ¿puedes ponerme la transparencia de nuestro texto? En esa web hay muchos test validados, pero no sé si de tu área, porque es más de ingeniería, no sé si de tu área van a ver o no, pero lo más eficiente es irte a la bibliografía, búsqueda bibliográfica en FISPort. De acuerdo. Utilizando como palabras claves dificultades de aprendizaje o concepto umbral y el concepto que quieras buscar en concreto, es lo que dice María José, aparecerán muchas referencias y en muchas vas a encontrar, yo creo que casi al principio, casi de lo primero, lo que más encuentras son las intervenciones en el aula y en ellas te hacen referencia a muchos test. Las palabras clave sobre todo es eso, threshold concept, que es concepto umbral, y la de dificultades de aprendizaje era, María José, ¿tú te acuerdas? Troublesome knowledge también. Knowledge. Sí. Sobre todo con eso aparecen. Misconception También. O alternative conceptions. Misconceptions sí es un artículo con más años y ahora esa palabra parece que la están rechazando y quieren alternative conceptions. Por ahí también puedes buscar. Sí, dice Raquel Ávalo, dice, el concepto umbral me ha gustado mucho, no lo conocía, aunque tiene mucho sentido. Vosotros habéis empezado hablando de concepto umbral, yo no sé si la mayoría de la audiencia había oído nunca este concepto, que es umbral, precisamente, de concepto umbral. Gracias, Raquel Ávalo. Ella explica farmacología, dice. Sí, al final hay una palabra quizá más intuitiva que es concepto clave, ¿no? Y cuando hablas de clave ya sabes, umbral a lo mejor no es tan intuitiva, pero clave es como más, para que ya sepamos lo que quiere decir. Tiene interés de lo que habéis contado, yo explico derecho, pero es trasladable. Tiene interés en reflexionar sobre conceptos clave, o sea, no explicar de forma plana, sino la propia reflexión sobre qué cosa debe ser un concepto clave umbral, que uno no le presta atención porque la cuenta ya de carretilla y el estudiante no lo digiere así. O sea, esta idea de detenerse ahí es muy interesante. Sí, llevamos puestas las gafas del experto. Claro, eso es. Y para nosotros, si no nos paramos y pensamos, es muy difícil identificar por qué a los alumnos les resulta tan difícil. Y para mí, lo más efectivo es hablar con ellos. ¿Y por qué piensas que la corriente viene por aquí? Se consume la corriente en electrónica. ¿Por qué piensas que se consume la corriente? Y ahí vas deshilando hasta que entiendes por qué
están pensando eso. A lo mejor no es culpa tuya, pero muchas veces sí, utilizamos analogías que hacen que no lo comprendan bien. Y cada año vas conociendo mejor a los alumnos y por cómo están razonando ellos y vas cambiando la manera de explicar para evitar esas concepciones erróneas. Otra cosa, dice Joan Solé Pla, a ver si compartís eso que dice, tiene sentido hablar de concepto umbral, ya que es como un mínimo que un estudiante debe conocer. ¿Sí? Sí. Es el mínimo que tiene que conocer de una disciplina. Una vez controlas, digamos, ese concepto umbral, podrás aprender cualquier otra cosa relacionada con él. Es la puerta, yo creo que Meyer y Land lo decían así, la puerta que abre el conocimiento de la disciplina. Si no lo dominas, si no lo comprendes profundamente, te será imposible. Podrás repetir otros conceptos relacionados con la disciplina, pero no comprenderlos. No podrás, y si no los comprendes, no los puedes aplicar. No hemos presentado resultados porque realmente las asignaturas son anuales, entonces era un poco, pues eso, hablar de resultados tan pronto no queríamos hasta que no tuviéramos todo analizado. Pero yo tengo una asignatura cuatrimestral y ya ha acabado. Y cuando yo me planteé, yo doy matemáticas y además es matemáticas de segundo y bueno, seguro que aunque no seáis de humanidades algunos, integrales y derivadas sabéis lo que son y sabéis el miedo que daban. Bueno, pues yo no es que hable de integrales, sino de integrales dobles y triples, o sea, esas dan más miedo todavía. Y sin embargo, me planteé un concepto de función porque lo que se integran y lo que se derivan son funciones. Bueno, pues solamente habiendo trabajado el concepto de función, que es algo, ya os digo, que es como que básico, ¿no? Para entender lo demás, simplemente deciros que no tengo el mejor grupo de la asignatura, que hay 7 grupos, solo tengo uno de ellos, pero solamente deciros que de las 15 matrículas de honor que hemos dado, 10 han sido para mi grupo, solo han suspendido 2 personas que no venían a clase y además creo que sobresalientes, o sea, ha superado los sobresalientes y los notables en muchísimo a los del resto de grupos. Con lo cual, esta cosa que si uno puede ser escéptico y decir, no me lo puedo creer, la misma profesora, el mismo temario, solamente he hecho esta intervención, porque obviamente no quería tocar nada más para ver si esto da resultado. No sé si ha sido que he puesto todo el corazón este año en que entendieran lo que es una función, pero vamos, que yo creo que ha tenido resultado, o sea, y muchísimo, o sea que muy bien. Hay más Mónica, ¿querías intervenir con lo que has puesto, Mónica? Sí, porque ha puesto unos recursos. Así era, yo creo que puede ser interesante para vosotras si queréis presentar vuestro estudio en un contexto internacional. Hay una conferencia en noviembre en Alemania, en Aachen, de un grupo que lleva muchísimos años trabajando todos estos temas, que son el de Pace y Middendorf, que son creo que canadienses y tienen su página web, sobre todo su enfoque que es de Coding the Disciplines, que ya veo que lo conocéis, sí. Os suena. Bueno, solo comentar que a lo mejor estaría bien compartir vuestra experiencia y conocimiento con otros compañeros de otras disciplinas también que trabajan en el mismo enfoque. Pues muchas gracias. María José Llopis, bueno. Sí, no, otra cosa a apuntar. Aunque parezca difícil o parezca desmotivador que vas a trabajar un concepto que para ti es sencillo, es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, doy clases de electrónica, daba en primer cuatrimestre y en segundo cuatrimestre y me pasaba todo el año explicando la ley de Ohm, pero cabreada. ¿Pero cómo que no sabéis todavía la ley de Ohm? ¿Pero cómo? Cuando te lees la bibliografía y ves que no eres tú sola la que tiene ese problema, que hay muchísimos profesores, muchísimos alumnos que tienen el mismo problema, y digo, pues que será difícil. Y es que a lo mejor pues es que es difícil de comprender y tienen todos estos problemas. Vamos a ir atacando todas las concepciones alternativas que tienen los alumnos y la verdad es que ves cómo van progresando, cómo cada vez tienen menos concepciones erróneas, vuelven a salir porque son muy persistentes, pero ves cómo van avanzando y es muy motivador para el profesor. O sea, he terminado de estar frustrada a estar motivada en mis clases.
simplemente que comentarlo. Sí. Amparo, si quieres intervenir, tú ya sabes, tienes micrófono libre siempre. María José Llopis Bueno decía también en este mismo sentido, efectivamente, concepto umbral es un término que desconocíamos, pero me ha parecido muy apropiado en tanto en cuanto es imprescindible comprenderlo para seguir adelante con otros aprendizajes que se basan en este concepto básico. Y luego José Antonio Barón Aguado dice, ¿no creéis que debería existir una materia o asignatura que les enseñase a razonar en cada grado, caracterizar los problemas y pensar como experto? Esto nos ayudaría al resto de los docentes en cada una de nuestras materias. Yo creo que es algo transversal, ¿no? Que todos, en todas las asignaturas, deberíamos empezar haciéndoles razonar. No es cuestión de poner una asignatura para aprender a razonar, no. Todos, en cada asignatura, lánzales preguntas y que respondan a las preguntas y que ellos vayan dándole vueltas a esos conceptos. Vamos, es mi idea. Aitor Laza pregunta, para hacer la búsqueda en inglés de concepto umbral, ¿cuál sería el concepto en inglés? ¿Threshold concept o qué Sí, sería? Sí, vale. Threshold concept. Los ponemos lo voy a poner en el chat porque creo que se escribe así, porque creo que lo ha preguntado más gente. Threshold concept y más luego el concepto sería una y también Misconception. Troublesome knowledge. De todas formas, ya anuncio a todos los oyentes, a todos los presentes, que colgamos en la web de Redu, que estamos haciendo nueva, colgamos tanto el vídeo como las presentaciones de los autores que hoy nos han pasado. O sea que en 2 días estarán las dos cosas, vídeo y PowerPoint. Max, y si puedes poner nuestros correos, porque nosotras estaríamos encantadas, si alguien tiene alguna duda, de pues sí, poderla responder. Lo pondré en la presentación, si te parece. Sí, es que no Sí, lo hemos puesto en la presentación, pero nosotras estamos encantadas de que si alguien necesita preguntar algo... Pues no, si me autorizas, yo encantadísimo. Pues, Sí. Vale, pues genial. Dice Diego Ortega Alonso, ¿sería posible? Ah, no, ya está, sí, que nos compartieseis la parte introductoria de la presentación. Sí, lo compartimos. Pero te digo, a partir de la web, Diego. Aquí Macarena ha puesto en el chat para hacer búsquedas en inglés. Bueno, todos son enhorabuenas y gracias, felicitaciones. Sí, eso iba a decir, muchas gracias. Gracias. Felicitamos a Amparo por haberos fichado para el webinar. Bueno, no tengo ningún mérito. Sí. El mérito, tú no sabes lo que yo aprendo de ellas. Esto es, pues me pasa lo mismo que con ellas, con sus chicos y los conceptos umbrales. No, a ver, a mí el debate que han planteado de si el pensar es al margen de las disciplinas, creo que es un debate que a lo mejor no es el momento, pero estaría bien. Yo creo que es importante entender que aprender a pensar como un experto tiene que ver con la disciplina con la que estemos trabajando, y cada disciplina tiene sus elementos y por lo tanto descontextualizarlo no nos serviría de camino para lograr el objetivo, que es que los estudiantes aprendan de manera profunda. A ver, yo creo que es una línea de investigación que es verdad que en este país es muy novedosa, pero particularmente creo que tiene un gran recorrido, porque además conecta mucho con lo que Macarena, Lorena, María José y Asun se sienten competentes, ¿no? Porque ellas dominan sus materias y son expertas. Si a eso le unen un conocimiento sobre cómo hacer aprender una disciplina, creo que es algo que no lo podemos hacer los que no somos de ese ámbito, y creo que eso es muy interesante y haría avanzar mucho lo que es la educación superior. Yo así lo veo y creo que tiene mucho potencial. José Antonio Barón Aguado dice, estoy de acuerdo con la mejora docente hacia la detección del concepto umbral, pero dice, hay que insistir en que es una asignatura, tenemos, ¿no?, asignaturas de 6 créditos, 50 horas presenciales, que eso limita mucho cumplir con los programas mínimos. Os habéis referido, ¿no?, que igual vale la pena no cumplir el programa, pero... Claro.
Pero iba a decir yo que igual vale la pena ser menos ambiciosos en los programas, pero lo que aprendan, lo aprendan bien. Yo tuve una experiencia muy bonita con el tema de la ley de Ohm con uno de mis hijos, porque él en secundaria le habían explicado la ley de Ohm, allí se ven pequeños circuitos y tal, y él no entendía nada. Entonces se la volví a explicar, dándole un fundamento físico y tal, lo entendió perfectamente, y luego él estuvo dándole vueltas, estuvo haciendo circuitos y tal, y él solo fue capaz de hallar lo que viene detrás de la ley de Ohm, que es la primera y la segunda ley de Kirchhoff, sin yo decirle nada más. O sea, simplemente él fue capaz de dar un paso más arriba a partir de haber entendido perfectamente lo que era la ley de Ohm. Esa es la puerta que te abre el entender bien el concepto umbral. Puedes llegar a conceptos más complicados sin necesidad que te los expliquen porque has entendido perfectamente ese primer concepto y luego lo tienes que trabajar tú, obviamente. Tienes que trabajarlo y tienes que desarrollarlo. Pero puedes llegar más lejos sin necesidad de que te guíen. Y una cosa, Max, por contestarle a José Antonio lo que ha puesto, tengo que decir que cuando he hablado de concepto umbral he dicho es exponencial el aprendizaje, la velocidad en la que se aprende. Yo tengo una asignatura que somos, ya he dicho, 6 o 7 grupos, que somos 7 ahora, con 6 créditos en un cuatrimestre de matemáticas, con 80 alumnos por clase y con todas las dificultades que conlleva tener que hacer unas prácticas completamente compenetrada con tus compañeros. El programa ha de ser, el examen es el mismo para todos los alumnos, etc. Entonces, ¿cómo integras esto de concepto umbral? Porque, insisto, realmente si tú te detienes en los conceptos clave, luego a lo mejor no necesitas hacer 10 ejemplos de lo mismo, porque con 2 es suficiente si lo han entendido profundamente. O sea que sí que hay un avance exponencial, porque cada vez que hacía una integral no tenía que repetir qué significado o qué sentido tenía lo que estamos haciendo. Entonces, sí que es verdad que los programas son muy ambiciosos y que al final es una traba para todos, pero que con los programas que tenemos se puede intentar de esta manera, porque se va más lento en algunas veces, pero luego notas ese crecimiento exponencial y que va más rápido. Sí, sí, muy pertinente, Macarena, gracias. Insiste Joan Soleplat, dice, la verdad es que me habéis provocado la reflexión, lo celebramos mucho, algo que estaba ahí se me ha clarificado. De verdad, muchas gracias por esta presentación. Pues Antonio también se une a los agradecimientos, tal. Bueno, llevamos una hora de reloj, casi justa. Si no hay más preguntas, pues casi cerramos aquí. Miguel, Amparo. Yo creo que sí. Perfecto. Es puntualidad de ingeniero. Sí. Es que ya sabes. Ingeniera. Son ingenieras. Claro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Creo que no lo hemos dicho. Miguel, Pues nada, os recordamos que cierres. El día 22 hay el siguiente, 9º webinar. El 22 de marzo es Javier Paricio sobre investigar, casi empalmamos, investigar sobre la propia docencia. O sea que, bueno, habrá una continuidad. Bueno, muchas gracias. Se insistirá en la línea, seguro. Exactamente. Bueno, chicas, un beso grande. Nos vemos el viernes. Gracias. Un beso. Adiós. Luego. Un beso, hasta luego. Gracias a Muy todos. interesante, muy práctico, muy útil. Muchas gracias. Hala. Bueno, pues nada, aquí nos quedamos ahora ya. Bien, hemos sido casi 150, está muy bien, Sí. ¿no? Muy bien. Yo siempre pienso en una sala de conferencias con 150 personas, que es un mogollón, ¿no? Y es verdad, sí, ¿no? Sí. No, y pese a ser online ha participado bastante la gente, porque normalmente online participan menos. Sí, cuesta mucho, es verdad, sí. Es que Max es otro crack de esto ya. Ya lo tiene dominado. Ya lo digo yo. Lo mío es la comunicación. No, porque además gestiona el chat, los hace partir, es decir, lo tiene rodado, Sí. niquelado. Bueno, pero Es magistral.
El día de webinar entro en trance, ¿eh? Una hora antes y estoy un poco Se pone nervioso. hablando claro, ¿eh? Además, Max, te he visto cómo te cambiaba la cara cuando eran casi -10 y no acabábamos. Y diría, ay, madre mía, que se extienden. Ay, madre No, porque es que me he equivocado. Os he dicho que a -4 y no es verdad, no era -4. Digamos, era a y cuarto que debíamos haber acabado, no menos. O sea que no he dicho nada, pero... Pues hemos ido, pero rápidas. Súper rápidas. Rápidas. Súper rápidas. Lo siento, pero... Nosotras sí que decíamos que poco tiempo. Lo Sufriendo, siento de pero verdad, ¿eh? sufriendo. O sea, Porque yo estaba una hora desde que se empezaba. Cuando me lo has comentado, yo estaba que si se grababa o no se grababa con el YouTube, que siempre hay problemas y estaba metido en aquello y no sé, no te he escuchado bien, ¿no? Y lo lamento. Pero bueno, Pues al final ha ido muy bien. Claro, como en el programa ponía de 6 a 7 Claro. y dijiste un cuarto de hora para hablar, nosotras dijimos, hay 45, pero claro, como hemos empezado más tarde, 5 minutos más tarde y además Amparo nos ha presentado y tal, hemos empezado ahí 10. Y yo cuando he visto que yo tenía que decirlo, o sea, que a la hora que yo tenía planteado acabar, empezar, estaba acabando, digo, esto no puede ser. Pero no se ha visto precipitado, nada precipitado. Qué mal. No, se ha visto un continuo. No, la verdad es que sí. Bueno, y además, casi siempre a las 7 en punto desaparece la mitad de la gente. Yo hoy lo he mirado adrede y no. A las 7 y 5 éramos 135. O sea que, la gente se ha mantenido porque... la discusión ha tenido interés, sí. Bueno, sí. Pues entonces a lo mejor la propuesta, Max, es hacerlo de 45 minutos. Sí. Bueno, esa sería el corolario, ¿no? Que decimos en matemáticas. En la junta, Ignacio Aguadet proponía de 20 minutos. Pero sí, 20 minutos, no te da tiempo a nada. No, 20, no, claro, eso no. Nada, ni a presentarte casi. Sí. Bueno, en fin. Oye, pues pondré vuestros correos en el... Sí, ¿los tienes? Los tengo de esta mañana, esta tarde. Y nada, y muchas gracias. A ti. Muchas gracias a vosotros por Venga. invitarnos. Ale, hasta luego. Adiós.